Frente a Frente. Muy bien, buenos días. Gracias por estar con nosotros en la mañana de este día lunes. Estamos iniciando semana en un periodo nuevo y continuamos en la cuarentena domiciliar. Si no me equivoco, no alcanzo a ver los números, pero son 37, si no me equivoco, este día precisamente de cuarentena domiciliar, la que se ha mantenido en el país. Números que todavía están preocupando a muchas naciones en el mundo entero y también en el país, que indican la posibilidad de que tengamos un crecimiento ya no como el que se tenía, sino que en algún momento mucho más crítico. Y esto es producto también de que se están desarrollando más pruebas diarias. Estamos hablando de un poquito, bueno, casi se llegan a 2.000 la noche. Se han reportado 25 casos en las últimas horas, en las últimas 24 horas. Vamos a tratar de mostrarle un poco más adelante los datos que tenemos precisamente en nuestro país y en el mundo. Recibimos hoy y vamos a platicar los próximos 90 minutos con el licenciado Luis Cardenal, presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada ANEP. ¿Cómo ha estado, señor? Buenos días, bienvenido. Gracias a Dios, muy bien, muy buenos días y esperamos que los estimados televidentes estén gozando de buena salud. Muy bien, ningún achaque de salud al momento. No, gracias a Dios no. Gracias a Dios no. Y eso que estamos en el grupo de alto riesgo por la edad. Sí, ¿verdad? Y por los achaques de la edad. Sí, claro. por los achaques de la edad, sí. Muy bien, gracias por estar con nosotros. Vamos a hablar un poco esta mañana de la ANEP, precisamente ante las medidas económicas del gobierno, el propuesto del plan para salvar vidas, empleos y empresas, así como la necesidad de definir los protocolos de seguridad de apertura de las empresas por la emergencia nacional frente al COVID-19. Son los temas de coyuntura y, como repetimos, es momento de que se reflexione y se tome en cuenta todas las recomendaciones que se han dado. Hay que quedarse en casa, los contagios son cada vez más mayores, más cantidad cada día en el territorio salvadoreño. Vamos a ver si dentro de algún instante podemos ver las imágenes. Pero antes, déjeme mencionarle y mostrarle esto, porque tuvimos una fuerte lluvia anoche que incluso ha dejado varios sectores sin energía en distintos puntos del territorio salvadoreño. ¿A qué se debió? Ingreso de humedad desde el Océano Pacífico. Básicamente, lo puede ver usted en pantalla, es esa gran mancha de colores que se ubicó sobre el territorio salvadoreño. Se formó aproximadamente a las 10 de la noche, ingresó humedad del Océano Pacífico y lo que se tuvo fue naturalmente seria y fuerte actividad convectiva, traducida en actividad eléctrica y también precipitaciones que en algunos puntos llegaron arriba de los 40 milímetros en el territorio salvadoreño, sobre todo en la zona central y occidental del país. Esto prácticamente ha cesado, el sistema se debilitó, se disipó, se trasladó al oriente del país, aunque sí creemos que las lluvias fueron más intensas en occidente y en el centro del El Salvador. De hecho, aquí en la ciudad capital se tuvieron promedios de hasta 40 milímetros en algunas zonas. La caída de ramas, derribo de árboles y la falta de energía eléctrica que todavía persiste en algunos sectores del país. En cuanto al COVID-19, estos son los datos que se tienen a este momento y que han sido reportados oficialmente por el Estado. 323. De hecho, teníamos ayer 298, hoy hay 25 casos más. Se mantiene, gracias a Dios, y lamentando la pérdida de 8 vidas. Hay 89 casos recuperados. Veíamos el del señor del Hospital San Rafael durante el fin de semana, que totalmente recuperado, fue enviado ya a cuarentena domiciliar, aunque estuvo entubado también en las instalaciones médicas del Estado. 226 casos activos, 20.000 pruebas que se han tomado hasta este momento y hay 105 casos sospechosos que son monitoreados y que van a ser con seguridad las pruebas tomadas este día. Esto es a nivel nacional. Lo que sí hay que denotar es que los casos, como se están haciendo más pruebas, se están teniendo el doble de casos confirmados, lo cual viene a terminar de confirmar de que tenemos ya el virus circulando en el territorio y no se debe únicamente a aquellas personas que en determinado momento tuvieron viaje y que han regresado al territorio salvadoreño. En el mundo entero la situación es esta y se ha pasado la línea de los 3 millones de datos de personas confirmadas en las últimas horas. Hay 207.000 muertas y hay un total de 888.073 personas que se han logrado recuperar de esta pandemia. El caso emblemático continúa siendo Estados Unidos. Hoy
Muy temprano, como estamos a estas horas de la mañana, se reportan ya a este instante 162 nuevos casos y 2 nuevas muertes, por lo menos reportadas oficialmente. Pero si vemos los datos de cómo se terminó ayer domingo, Estados Unidos tuvo solo en el día domingo 26,000 nuevos casos y 1.157 muertes. Hay que destacar que en España, para el caso, se han tomado ya medidas para que puedan salir las familias con sus niños, manteniendo las medidas de distanciamiento social, y la cantidad de fallecidos ha disminuido drásticamente en las últimas horas. Se reportaron ayer domingo 288 y en Italia 260. Así es como amanece nuestro país este día. Una vez más, buenos días, y le agradecemos al licenciado Luis Cardenal que nos haya brindado estos minutos para actualizar de cómo se encuentra el planeta. Una pandemia que está tomando cada vez más números y hemos sobrepasado ya los 300 casos confirmados en el país, licenciado. Correcto, y es algo a lo que le tenemos que poner mucho cuidado. Creo que siempre tenemos que priorizar el cuidado de la salud y de la vida de los seres humanos, y que habrá que buscar la manera en la cual logremos superarlo en el tiempo más corto posible. Sí se están viendo algunas cosas interesantes, porque ahora, entre más tiempo estamos estudiando esta pandemia, vemos ya, digamos, ciertas tendencias en los comportamientos. Uno de ellos es que en realidad el número de muertos que no es una pandemia tan letal como se temía en una primera instancia. Aquí nosotros hacemos mucho énfasis en cuántos son los infectados, pero en realidad de los infectados, de acuerdo a los números y estadísticas mundiales, resulta que el 80% de la gente se recupera, o a veces ni siquiera se da cuenta que tiene el virus. Asintomáticos totalmente. Y son asintomáticos. Y que el otro 20%, hay unos que se enferman, digamos, como una gripe grave, y hay un 5% que sí hay que tenerle cuidado, porque son los que desarrollan, digamos, una gravedad que requiere de que sean internados y en algunos casos entubados. Pero inclusive hasta el tratamiento está descubriéndose que hay algunas novedades. Por ejemplo, antes se pensaba de que este virus lo que producía era una pulmonía. Ahora lo que están diciendo las autopsias y todos los estudios que se están realizando señalan que lo que se da es una especie de trombosis, coagulamiento y de coagulamiento, y que eso se trata, digamos, si se trata en un inicio de que no llegue a los extremos que ya se necesite tomar medidas más severas, pues entonces el nivel de mortandad disminuye, lo cual nos da una esperanza. Por otra parte, hay algunos países como Alemania, como Suecia, que han tomado la estrategia de decir, miren, esto es una realidad, el virus va a estar esperándonos ahí cuando salgamos de casa, y entonces lo que tenemos que hacer es ir buscando cómo nos autoinmunizamos sin llegar a crisis o sin llegar a colapsos de nuestros sistemas de salud. Creemos que esos análisis se tienen que hacer aquí en El Salvador para ver cuál es la mejor estrategia que debemos de seguir en el país. Hasta el momento hay que decir de que las medidas que se han tomado nos tienen en estos niveles de bajo contagio y de, digamos, muy bajas fatalidades, lo cual es muy bueno y hay que reconocerlo. Pero también, como bien expresó usted hace unos momentos, en la medida que se hagan más tests, en esas medidas van a ir surgiendo un número mayor de casos. Por lo tanto, la estrategia, si queremos realmente saber cómo es que está la situación, la estrategia debería de ser de hacer más test para la población, especialmente en aquellos lugares donde se detecte que hay, digamos, brotes del virus, para ir pudiéndole dar el seguimiento que se requiere. Si se hace en un vecindario y ese vecindario, digamos, está libre del virus, pues no se tienen que tomar las mismas medidas extremas que en otros vecindarios, donde se da cuenta uno que existen varios de los vecinos o varias casas o varias familias que se encuentran ya infectadas por el virus. Entonces, esto requiere, repito, de que aquí exista un buen análisis médico dirigido por infectólogos para que podamos tomar las mejores estrategias.
Y es algo que es, digamos, tan grave o tan grande con las consecuencias que se están viendo y se están teniendo, que requiere también de la participación y de la cooperación del mayor número de sectores de la sociedad que sea posible. Esto no es una responsabilidad que debe de caer solo sobre los hombros del gobierno. El gobierno no tiene los recursos, no tiene la gente, no tiene la capacidad de poder ejercer el control y el tratamiento y todas las demás cosas que se tienen que hacer y además gobernar cuando está sucediendo una pandemia de esta naturaleza. Por lo tanto, aquí toda la sociedad debemos de unirnos en darle el apoyo para que esta situación se resuelva al más corto plazo posible. Exactamente. Ahora, en medio de todo se viene una serie de ataques también y asesinatos que se han incrementado durante el fin de semana. Pareciese que las pandillas quieren enviar un mensaje directo, bastante violento, de horror, y de hecho se ha tenido promedios de, creo que fueron un poco más de 20, y hasta ayer creo que se reportaban 20 en horas de la noche. Sí, parece que hubieron 31 en 2 días en este fin de semana, y eso es preocupante. Por eso digo, miren, la pandemia es un problema adicional a los que ya tenemos y hemos sido tradicionalmente un país bastante problemado. Golpeado. Hemos tenido, digamos, todavía no nos habíamos recuperado de todos los estragos que hemos tenido en el pasado, incluyendo los mismos de la guerra civil, los terremotos, las sequías, los huracanes, los problemas sociales, los índices de pobreza, los colapsos de los sistemas de salud, los problemas que tenemos en el sistema educativo, etcétera. Somos un país que ya estaba emproblemado antes de tener esta pandemia. Esta pandemia solo viene a añadirle un ingrediente más a esta sopa que nos obliga a que repensemos como ciudadanos qué es la contribución que podemos darle a la patria, qué cosas son las que podemos nosotros ayudar y cooperar, y en lugar de estarnos peleando y metiendo zancadilla entre nosotros mismos, lo que deberíamos de hacer es de verdad unir esfuerzos para ver cómo vamos resolviendo todas estas cosas. El problema de las pandillas es un problema que todavía requiere bastante análisis, porque las pandillas, como el virus, han venido mutando a través del tiempo. Empezaron siendo depredadores de las comunidades y ahora se están volviendo en autoridad en las comunidades. Ahora las pandillas, vimos en esta pandemia que habían algunos que estaban agarrando a garrotazos a los vecinos cuando querían salir de sus casas, sí, y habían otros que supuestamente andaban repartiéndole víveres a las comunidades. Entonces, esa dicotomía de ese manejo debería de darnos bastante material para análisis, para que podamos empezar a buscar cómo entender cómo es que en realidad funcionan las pandillas. ¿Qué había motivado a las pandillas para no actuar en esta pandemia? Bueno, hay diferentes tesis y creo que habría que analizarlas, pero ¿qué las motiva de repente a que se salgan del huacal y empiecen a actuar de esta manera tan violenta? Porque ya supuestamente se habían reducido a cerca de 5 homicidios al día, y de repente que volvamos a tener estos picos de 21 homicidios un día, de 12 homicidios otro día, de 20 homicidios otro día, realmente mueve a la preocupación, y habrá que ver la manera en la cual como sociedad enfrentamos este fenómeno y ayudamos al gobierno a que sea controlado al más corto plazo. Medidas de emergencia han sido dictadas y tomadas ya en los distintos centros penales del país, y creo que van a continuar por bastante tiempo mientras no se logre todavía llevar a un momento como en el que se encontraba el control de los homicidios y asesinatos en el país. Pero fíjese que hay que, creo yo, no sé, que hay que buscar algunas otras alternativas adicionales. Yo supongo que el gobierno lo está haciendo, porque esto ha sucedido varias veces, no solo en este periodo, sino que ha sucedido en el pasado. En el pasado siempre se ha hablado que 80% de los delitos son ordenados en los centros penales. ¿Y qué ha sucedido? Nos cuentan eso, pero no pasa nada. Y los centros penales, que deberían de ser los lugares más resguardados y más controlados del país, siguen siendo las oficinas corporativas del delito de las pandillas. Se toman medidas, supuestamente esto se detiene,
hay quejas sobre violaciones de derechos humanos y que los privados de libertad no pueden mantenerse encerrados en esas condiciones 24 horas, entonces se aflojan las condiciones y de repente al poco tiempo volvemos a tener esta situación. Creo que no podemos seguir en ese círculo en el cual se apretan las cárceles y se bajan los homicidios, se suben los homicidios cuando se suelta esa presión y volvemos a caer en la misma tendencia. Hay que hacer algunas otras cosas que quizás este no es el momento de opinar, pero sí tenemos y hemos tenido siempre algunas propuestas sobre cómo se puede contribuir a la seguridad, partiendo hasta de las cosas que se hicieron en la época que trajimos al alcalde Giuliani, y que se hizo una propuesta de seguridad. Pero sí es una cosa preocupante que durante esta pandemia tengamos además que preocuparnos de un incremento de la violencia y de los asesinatos, porque los asesinatos es una manifestación. El problema puede ser que una vez la gente empiece a salir, pues volvamos a tener incrementos en los robos o en otro tipo de crímenes que preocupan a esta sociedad. Muy bien. Licenciado, ¿ha habido reuniones de la ANEP con el Estado? Sí. Así. ¿Usted ha participado en ellas? Por supuesto. ¿El presidente de la República ha participado? No ha participado directamente, pero ha participado su representante y varios de los ministros de Estado. ¿Su representante delegado quién es? Uno de los hermanos, ¿verdad? Es el licenciado Karim Bukele. Karim Bukele. Y a quien yo el otro día le hice un reconocimiento porque han sido 21 días bien difíciles, con conversaciones intensas, a veces bastante acaloradas, donde hemos hablado de muchas cosas. Nosotros empezamos haciendo una serie de propuestas, las cuales en un inicio no caminaron, nos dieron la impresión de que ahí pues no íbamos a poder hacer nada, pero nos mantuvimos y él también se mantuvo y propició la participación de varios de los ministros de Estado y empezamos a ver qué es lo que era posible, qué es en lo que podíamos llegar a algunos acuerdos, en qué cosas son las que podían de verdad ayudar a la población más vulnerable, a la población más débil, a los más pobres. Aquí no fue una negociación para buscar algún beneficio sectorial o de ayudarle a alguna empresa. Aquí no hay gangas, no hay ningún tipo de privilegio, sino que lo que se buscó es qué medidas se podían tomar o qué cosas se podían hacer para ayudar a la gente a salir lo menos golpeada que sea posible de esta situación, porque golpeados... Vamos a salir todos. Golpeados y algunos muertos, algunas empresas, algunas personas, van a haber consecuencias sumamente negativas para la economía. Me desvío un momento en esto, Sí. nada más del tema de las reuniones, para preguntarle, ¿ustedes han tenido reporte de sus agremiados de cuántas empresas o qué porcentaje podría estar en peligro de cerrar o ya cerraron? Sí, no, estas cosas nos las hemos dividido. ANEP, como usted bien sabe, y los estimados televidentes también, ANEP Con la Cámara y la ASI. Sí, las gremiales, que son las que tienen a los socios, son los que han hecho y han corrido encuestas. Y cuando se corrieron, creo que la Cámara ha corrido 2. La ASI ha corrido 1, creo que el sector agrícola y el sector de alimentos ha corrido otra. Los resultados, no voy a entrar en los detalles, pero sí son sumamente preocupantes, que cerca del 25% de las empresas están en riesgo de cerrar. Y la última, dependiendo de cuánto se alargue la cuarentena, la última habla ya de arriba del 30%. La última de la Cámara. La última de la Cámara, sí. 30% Creo de las que empresas sí, afectadas o en proceso afectadas son casi todas, Ajá. ¿verdad? Unas más, ok. unas menos. Pero de las que sienten que están en riesgo de cerrar operaciones o de quedar sumamente golpeadas por la situación, 30%. superan el 30%, que ya es bastante, porque a la hora que sumamos 30% más el número de personas que trabajan en esas empresas, ya es un contingente poblacional de una gran magnitud.
Se habló y se mencionaron, se dieron algunos datos que podría ser, hay quienes van desde 1/4 de personas hasta las 750,000 personas. Correcto. Ahí andan realmente los números. Sí, ahí andan. Eso digamos, en los primeros 15 días, los reportes que teníamos nosotros es que ya se habían perdido 70,000 empleos. Si esto fuera cierto, se confirmara de que son pérdidas definitivas de empleo, es un golpe importante para la economía, especialmente que nosotros estamos reportando el empleo formal. Y el empleo formal, de acuerdo a las cifras del Seguro Social, son 700,000 personas del sector privado, porque en el Seguro Social hay 800 y pico, pero un 100 y pico son del sector público. Entonces, supongamos, para redondear cifras, que fuesen 700,000 personas y se pierden 70,000 empleos, es 10% de las personas que quedan desempleadas. Y esto no debería de ser extraño para nosotros, porque en Estados Unidos están reportando, hace creo que fue 2 o 3 días, que habían cerca ya de 25 millones de personas desempleadas. Entonces, imaginémonos lo que eso va a impactar otros ámbitos de la vida nacional. El desempleo, el hambre, la crisis económica, la posibilidad de que surjan nuevas enfermedades o nuevas, ya no diría pandemias, pero sí epidemias. Hace unos días, por ejemplo, estábamos viendo de que el número de muertos en los primeros meses del año por influenza ya eran 187 muertos. Si estamos preocupados por aquí en el país. Aquí en el país, 187 muertos, reportado oficialmente por el Ministerio de Salud. Por el Ministerio de Salud y publicado en varios de los medios, que es donde yo lo leí, ¿verdad? O sea que no solo tenemos la pandemia, sino que tenemos las enfermedades normales. Y si el sistema de salud se encuentra colapsado, la atención de todas estas enfermedades hay que empezarles a buscar quién o dónde estas personas pueden buscar ese apoyo que se necesita. Pero digamos que ya hay organizaciones internacionales como las Naciones Unidas, la Organización Mundial de Alimentos, creo que se llama la FAO, señalan de que se viene una crisis de hambre a nivel mundial de proporciones que hasta antes no habían sido conocidas. Y es quizás hasta lógico, porque este es un problema que, a diferencia de un terremoto donde tembló y entonces los ojos del mundo están puestos en el país, un solo país, y los demás ayudarle, aquí todo el mundo anda salvando su propio pellejo, porque todos los países han resultado afectados y todos los países andan buscando cómo primero priorizar la ayuda a su propia gente. Por eso es que nosotros aquí tenemos que ser sumamente inteligentes, eficientes, efectivos en ver qué es lo que vamos a hacer y empezarlo a ver ahorita, antes de que esto nos explote en la cara. Y estas son las cosas que muchas personas, digamos, con tristeza he visto yo, pareciera no comprenden. Porque aquí es aquel dicho que ocupaban de niños, que muchos que ni pichan, ni cachan, ni dejan batear, ¿verdad? No, todo lo que se haga está malo, todo lo que se proponga no sirve. Y todo lo que uno le dice, bueno, decime, ¿qué hacemos, pues? ¿Qué propones? Ahí no hay ninguna propuesta, no hay ningún compromiso, no hay ninguna solución. Y entonces, ¿cómo vamos a salir adelante de esta crisis? Especialmente en esta época de redes sociales, donde todo el mundo escondido en el anonimato se pone a decir un montón de cosas sin ninguna responsabilidad, pero que generan en el ambiente una tensión innecesaria que no ayuda a que las cosas se resuelvan. Vuelvo y retomo el número que usted me da para regresar después a las pláticas que han tenido con el Estado y los acuerdos a los que han llegado, pero 10% de la fuerza laboral, 70,000 personas confirmados sin empleo en los primeros 15 días de esta cuarentena domiciliar, es un dato que preocupa. Claro que preocupa. Para una economía como la nuestra es un golpe casi mortal. Pues no seamos tan pesimistas, pero sí, es sumamente preocupante y debemos de ver cómo lo revertimos. Solo en el área, por ejemplo, de las maquilas, en donde se tienen contratos en el exterior,
donde hay que cumplir esos contratos, donde Se han trabaja perdido, grandes naturalmente. cantidades de personas en un solo lugar y que no pueden trabajar. Porque aquí también hay muchas injusticias que se cometen a la hora de hacer los análisis. Hay algunos que dicen, no, mire, manténgase abierto, pague los salarios aunque no esté trabajando, aunque no le entren ingresos. Esa empresa es grande, esa empresa es rica, esa empresa gana bastante. Pero no se ponen a pensar que este no es necesariamente un problema de tamaño. Este es un problema de lo que se llama flujo de caja o de cash flow. Si una empresa, y voy a ocupar un número real de una empresa que nos contactó, que es de estas empresas que exportan y que hacen maquila, aunque es maquila más sofisticada porque hacen todo el proceso, y tienen arriba de 10,000 personas. Y dicen, nosotros tenemos 10,000 personas, supongamos, y el averaje salario promedio es $500. 5 millones. Son $5 millones al mes. Vaya, pagamos el primer mes. Pero ustedes creen que una empresa, aunque sea grande, tiene una cuenta bancaria, $10 millones sentados ahí o debajo del colchón, listos para aceptar cualquier emergencia. Y algunos dicen, bueno, que traigan de afuera. Pero es que afuera están en el mismo problema que estamos aquí. En los países de donde son originarias estas empresas, están en ese problema. ¿Y qué se puede hacer? Entonces aquí viene la discusión que se ha tenido sobre la suspensión de contratos, donde, si bien es cierto, miren, créanme, que la grandísima mayoría de las empresas no quiere prescindir de sus colaboradores. Valoramos a nuestros colaboradores, queremos el bienestar de ellos. Y hemos estado luchando, y vamos a entrar en ese tema, hemos estado trabajando por ellos. En estas negociaciones lo que hemos puesto en primera línea han sido los trabajadores y, repito, los más débiles, los más pobres, los más vulnerables, los más necesitados. A eso es lo que hemos puesto en primer lugar. Nadie quiere prescindir de ellos. Pero lo primero que tenemos que entender es que hay que salvar a la empresa para que haya posibilidad de que haya empleo. Entonces, una empresa que no tiene cómo pagar, porque hemos hecho llamados y lo volvemos a hacer, y lo hago ahorita mismo, que aquella empresa que pueda hacer el sacrificio solidario para ayudar y sostener a sus trabajadores, que lo haga. No se va a arrepentir. Y si no se lo pagan aquí, se lo van a pagar allá. Porque esto es, digamos, un gesto de solidaridad humana que debe de valorarse. Las que puedan, que lo hagamos. Pero las que no puedan, y se trata de mantener las empresas abiertas, tienen el derecho legal que le da el Código Laboral de poder suspender contratos por motivos de causa mayor o de fuerza mayor. Y este es un motivo de fuerza mayor, porque nadie está dejando de trabajar porque quiere, sino porque lo han mandado en cuarentena. Y estoy hablando de las empresas que están cerradas, porque las que están abiertas tienen que seguir cumpliendo con sus obligaciones laborales, porque siguen trabajando aunque sea de manera golpeada o de manera parcial. Pero por lo menos están trabajando. Pero las que no están trabajando, ¿cómo hacen para pagar un salario? ¿Cómo hace la señora del salón de belleza que tiene 5 empleadas y que no recibe ni un cliente en más de un mes? ¿Cómo puede sostener si ella vive frijol frito, frijol comido? ¿Verdad? Y así hay muchísimas empresas, y la gran mayoría de las empresas salvadoreñas son medianas, pequeñas y micro. Y por eso es que debemos de concentrarnos en eso. Allí hay situaciones en donde lo mejor, antes de despedir y liquidar conforme manda la ley, lo mejor es tratar de conservar que la empresa mantenga el compromiso con sus colaboradores, que cuando las cosas se normalicen, pues el colaborador va a tener ahí su empleo con el cual poder ganarse dignamente la vida para él y su familia. Pero ya una empresa que quiebra, una empresa que cierra, que puede hacer, miren, yo pago Sí. 2, 3 meses de esto y quebré, esa empresa ya no tiene posibilidades de emplearlos. Le dieron trabajo 2 meses o le dieron salario 2 meses, y de ahí en adelante ya no hay cómo sostener esos puestos de empleo. Entonces, estas son las cosas que hay que discutir con calma, con seriedad, sin insultos, sin calificativos peyorativos, para ir encontrando soluciones a esta problemática que nos den las mejores posibilidades de salir lo menos golpeado, porque estoy diciendo insistentemente, no pensemos que no vamos a salir afectados.
vamos a salir afectados, pero que sea lo menos que sea posible. Lo menos posible que se pueda lograr. Muy bien, tenemos que hacer la primera pausa, son las 7 de la mañana, vamos a regresar en aproximadamente minuto y medio, le invitamos a que siga con nosotros. Hablamos de los acuerdos y las medidas que se han tomado con el Estado en las pláticas que ha obtenido la ANEP. Ya regresamos. La sensación de adormecimiento en los pies, piquetazo en los dedos y hormigueo en las manos pueden estar relacionadas a deficiencia de vitamina B. Con Neurobión y su óptima combinación de vitaminas B, es posible fortalecer tu sistema nervioso y olvidarte de estas molestias. En caso de duda, consulte a su médico o farmacéutico. ¿Qué es Internet? Internet es la revolución. Es el sistema nervioso de la cultura global. Esa que nos permite acceder al conocimiento mundial y también entretenernos. Y comunicarnos es el espacio donde nos unimos. Por eso, te conectamos con 10 megas de internet residencial por $28 al mes. Para que tú y todos estemos más conectados desde casa. Claro, el internet que nos une. Desde que tengo diabetes, Lo sencillo se volvió complicado. Ajustar mi dieta y estilo de vida no fue suficiente. tuve una complicación. Para complementar mi tratamiento, Mi médico me recomendó ejercicio. Una dieta saludable. Y Glucerna para cuidar mi nutrición ayudando a mantener estables mis niveles de azúcar. Con Glucerna, sigue siendo tú. Una vez más, gracias por continuar con nosotros en la mañana de este día lunes 27 de abril, día 37 de cuarentena domiciliar. El licenciado Luis Cardenal, presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada ANEP, nuestro invitado. Bien, retomando ya las pláticas que se han tenido, 21 días. O sea, han sido 21 días en la forma que usted lo mencionaba, intensos, porque leí en un reportaje que hicieron en alguno de los periódicos, creo que en el diario El Mundo, que eran reuniones que comenzaban incluso a veces a las 11 de la mañana y continuaban hasta en horas de la noche. Así han sido. Así han sido. ¿Se ha contado con la presencia de ministros y todos los funcionarios? Sí, de diferentes, a veces reuniones más pequeñas, a veces reuniones por separado, a veces reuniones de equipo técnico. El equipo técnico hace algunos trabajos, algunas propuestas, después nos reuníamos a revisarlos y hemos estado, digamos, a diversas horas con diversos ministros en diversos temas. A veces nosotros nos íbamos a investigar algunas cifras, algunas cosas, como por ejemplo, partimos nosotros de una diferencia, digámoslo así, que después resultó que no era tan diferencia, sino que era un enfoque de cómo se comunicaba. Nosotros siempre hemos dicho que esta pandemia tiene al menos dos dimensiones, al menos, porque tiene varias más, pero al menos dos, que era la vida y la salud y la economía. En un inicio se dijo, los que hablan de economía es porque no tienen corazón, porque no les importa la vida, porque solo les importa la ganancia, las utilidades. Esta gente tiene una caja registradora en vez de corazón, son unos aquí, son unos allá, y dieron una gran cantidad de calificativos peyorativos, etc. Y al hablar y explicar, les decimos nosotros, no, si es que no estamos diciendo que es esto o esto, es que deben de ser las dos cosas en su debida proporción y en su debido momento. Porque al hablar de economía nosotros no estamos hablando de utilidades, estamos hablando de una ciencia-arte que involucra la dignidad de la persona, la forma en la que esa persona puede ganarse su sustento para él y su familia. Estamos hablando de problemas de hambre, estamos hablando de pobreza con todo lo que eso significa. Estamos hablando de posibles enfermedades y otras epidemias. Estamos hablando de problemas fiscales que van a darle al Estado muchas dificultades para cumplir con sus obligaciones, especialmente con los más pobres y los más vulnerables, que es a quien el Estado debe de atender prioritariamente. Estamos hablando de que es importantísimo de que a la hora que se considere la economía, se considere la sanidad de cara al futuro que se va a tener para poder salir adelante como país. El aumento de los homicidios, de la criminalidad,
el aumento de la violencia social, la seguridad y la tranquilidad mental y física de los ciudadanos que en esta pandemia están en una situación de ansiedad increíble y donde se están viendo que están surgiendo violencia intrafamiliar y otros problemas adicionales. A eso nos referimos nosotros cuando hablamos de economía y decimos no nos podemos olvidar de esto porque entonces lo que puede suceder es que la medicina sea peor que la enfermedad.